Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de este día de jueves de Yom Shishi, sexto día de la semana. Estamos estudiando Cábala. Amén. Bien, les decía que estamos estudiando conceptos cabalísticos en este día de jueves, pero no es una cábala así, digamos, esotérica, no es una cábala que tenga que ver con energías que, bueno, me gusta tocar energías que no van de acuerdo a la Torá. Entonces vamos cabalmente estudiando Cábala bajo la perspectiva de nuestra sagrada y bendita Torá. La vez pasada estudiábamos, el jueves pasado, estudiábamos, Gabriel Karim decía que nosotros debemos de procurar con esfuerzo, dedicación, entrega, apegarnos al árbol de la vida. En el reino, solo se puede apegar uno al árbol de la vida en el reino del sexto sentido. No es fácil, no es fácil. Y como lo dije al principio, el Eterno nos ha dado herramientas para lograrlo, a llegar, a salir de los 5 sentidos y llegar al sexto sentido. Y Hashem nos dio, por ejemplo, la tefilá, nos dio el estudio de Torah, las letras hebreas, la meditación, etcétera, etcétera. Nos ha dado varias herramientas para pegarnos al árbol de la vida cuando estudiamos Torah. Entonces nosotros estudiamos el día jueves pasado, Yom Shishi, que el caos y el sufrimiento que tenemos en este mundo es el resultado de la forma en que nosotros vivimos. Realmente Hashem nos colocó en este mundo y a veces no entendemos el por qué, a menos que lleguemos al sexto sentido y encontrar el por qué vivimos en este mundo, porque Hashem nos dio la oportunidad. Y como lo dije en un estudio, nuestras almas son bendecidas cuando nos dio la oportunidad de estar en este mundo para lograr elevar nuestra alma hacia las esferas superiores y superiores y superiores. Pero también el Eterno quiere que nuestro transitar por este mundo sea de complacencia, que hagamos de este mundo un paraíso, que construyamos aquí nuestro cielo. En fin, él no quiere que suframos de ninguna manera, no. Pero Él permite que el sufrimiento venga a nuestra vida para hacernos despertar y poder acercarnos a Él de mejor manera. Entonces nosotros vamos a vivir aquí de la manera que vivimos, o sea, de la forma que vivimos, es así vamos a vivir. Entonces el Eterno no quiere que nosotros suframos. Por eso le decía que Él nos había dejado el manual de instrucción, o sea, Él desde Har Sinai, desde el monte Sinaí, le dio al pueblo de Israel nuestra sagrada y bendita Torá para que el pueblo de Israel aprendiera a vivir dentro de ellos mismos, aprendieran a vivir en este mundo. Y lógicamente, Gabriel de Karim, existen fuerzas negativas de maldad que nos circundan y que ellos lo que quieren es que nosotros le fallemos al Eterno. Sin embargo, si nos mantenemos firmes como guianza, el manual de la Torá, porque es un manual, no es un manual, le decía la vez pasada, no es para una religión, porque lo han convertido en religión, ¿verdad? Y es una tremenda confusión esto, porque en las religiones todo el mundo quiere llevar adeptos a su casa, todo el mundo quiere llevar adeptos a su religión, pero realmente en nuestro manual de instrucción, nuestra Torá, la Biblia, que muchos han, digamos, convertido en un manual para guiar una religión, la verdad es que es un manual para que las personas aprendan a vivir y sabiendo a vivir en este mundo, evitan mucho sufrimiento en la vida. Entonces no es asunto de religión, es asunto de tomar el manual de instrucción y seguir en ese concepto del manual de instrucción. Esto es como cuando nosotros, es un ejemplo muy drástico, muy sarcástico, pero es como cuando nosotros compramos un aparato y viene un manual de instrucción. Nosotros tenemos que seguir el manual de instrucción para poder realizar un buen trabajo con los aparatos que compramos. Y lo mismo, nuestra Torá, nuestra Biblia es un manual de instrucción para que nosotros llevemos una buena vida. La vez pasada yo creo que si no estoy mal, el martes pasado o el Yom Shishi pasado, yo les enseñaba que, por ejemplo,
en las leyes de la inmoralidad sexual, y ahí tenemos que no debemos de hacer, en las leyes de la alimentación, ahí está todo lo que debemos de hacer, en las leyes viviendo en sociedad, que es todo lo que tenemos que hacer, en las leyes de con el prójimo, que todo lo que tenemos que hacer. En fin, si nosotros nos guiamos en esa guía de nuestra sagrada y bendita Torah, lógicamente vamos a tener una forma de vida mucho mejor de la que podemos pretender vivir sin nuestra Torah. Ok. En nuestra Torah entonces están plasmados los mandamientos y estos son para que al momento de guardarlos nos evitemos situaciones incómodas de caos y sufrimiento. Ejemplo, les decía que en el libro de Levítico capítulo 18 están colocados todos los mandamientos con inmoralidad sexual. En capítulo 11 están puestos todos los mandamientos con las leyes de la alimentación. En fin, la realidad es que nosotros tenemos en el manual de instrucción la forma que el Eterno quiere que nosotros vivamos. Esto es como un padre de familia, ¿verdad? Que de cuando su hijo vivía en la casa, le empezaba a enseñar, mira hijo, cuando te vayas de la casa y vayas a estudiar, por decir algo, a la capital, no quiero que no te metas con mujer ajena, mira, a seguir con esas instrucciones, come lo sano, come sano para que tengas buena salud. Y entonces viene el padre de familia, le dice a su hijo todo lo que tiene que hacer y le va a decir, mira, te voy a, todo lo que te he enseñado aquí, te di este libro, para que tú cuando estés allá y se te olvide algo de lo que yo te he enseñado, ves el libro y ahí te voy a recordar yo por medio del libro cómo debes de vivir. Igual es nuestro Padre Celestial. Antes estábamos allá con el Eterno. Entonces Él nos envió este Olam para hacer el trabajo que ya sabemos cuál es, o sea, redimir el pan de la vergüenza, elevar nuestra alma en la espiritualidad, amor que cuando lleguemos a con Él, seamos merecedores de todo lo que hemos hecho en este Olam. Entonces nuestra recompensa está ahí arriba y esto lo puedo ampliar más, pero no es el tema. Entonces le da el manual de instrucción a las almas para que cuando vengan aquí y se le olvida de algo, solo va y consulta el manual de instrucción y sigue viviendo de acuerdo a la voluntad del Creador. Entonces, Cabrín y Karim, nosotros tendremos el resultado de nuestra conducta de cómo vivamos. Si vivimos bien, vamos a estar bien. Si vivimos mal, vamos a estar mal. Es decir, no debemos que equivocarnos con la forma en que vivimos. Es decir, el efecto de la causa. Si nosotros no vivimos de acuerdo a la Torah, entonces vamos a traer mucho sufrimiento a nuestra vida, vamos a traer inestabilidades emocionales y un mal espíritu se apodera de las personas que actúan de esta manera sin Torah. Y lógicamente ese mal espíritu puede ser el causal de mucho sufrimiento, pues trae consigo, les decía la vez pasada, estrés, falta de paz, sentimientos de culpa, etc. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, nuestra Sagrada Torah, o sea, la Biblia, nos guía para que tengamos una buena vida en este mundo. Es un manual de instrucción para formarnos, no es un manual religioso, les vuelvo a repetir, sino que es un manual para formar nuestra alma, para que cada uno de nosotros seamos formados. Por eso no hay que faltar inclusive a la yeshiva, a seguir estudiando Torah, ¿verdad? Para que nuestro conocimiento siga ampliándose y lógicamente vamos a tener un camino de luz más comprensible. Entonces, nuestra Torah no es para sufrir, sino para vivir. Está escrito, vivirás por ella, no dice morirás por ella. Entonces, aún así, de todos modos, aunque venga el sufrimiento, siempre va a ser para bien, porque lo que el Eterno anhela es que cada uno de nosotros estemos cerca a Él. Podemos acercarnos a Él por medio de la Torah y podemos acercarnos a Él por medio del sufrimiento. Entonces, las personas que no estudian Torah, el sufrimiento los hace acercarse al Eterno, pero los que estudiamos Torah, entonces nos evitamos mucho sufrimiento. Y si algún sufrimiento viene en nuestra vida, como ya estamos viviendo en el sexto sentido, ya lo comprendemos mejor. Entonces nosotros vamos a estar en un mundo espiritual de comprensión y todo el sufrimiento que pueda venir, sabemos que es para elevar nuestra alma. Entonces,
En el sexto sentido experimentamos sensaciones espirituales, porque al unirnos con el Creador, no solo está en la intelectualidad, o sea, en el saber de Él, sino en las sensaciones que vienen del estado emocional, es decir, de nuestro ruach, de nuestro espíritu. Al comprender todo el estudio que llevamos aquí, es necesario salir de la teoría y llevarlo a la práctica, para que lo que aquí escuchamos y aprendemos sea de beneficio para cada uno de nosotros. Entonces la bendición no está solamente en el saber, sino que la bendición está en el hacer. Esa es la mayor bendición. Cada uno entonces hará de su estadía en este mundo de acuerdo a las percepciones que tenga de la vida y de acuerdo a la forma que elige vivir en este mundo, entonces va a ser su manera de conducirse. ¿Quieres encontrar la paz, la tranquilidad, la felicidad y hacer de este mundo un paraíso? El Eterno nos da los lineamientos, nos da las bases, nos da su guía para lograrlo. Y esta guía, vuelvo a repetir, es nuestra sagrada y bendita Torah, es la Biblia, viviéndola como forma de vida y no como religión. Porque si nosotros llevamos la Torah a una religión, podemos caer en Abodá Zará, o sea, en idolatría. Hay que estudiarla entonces para saber la voluntad del Eterno, además de vivir de acuerdo a su guianza. Y esta forma de vida es la mejor para vivir y evitar mucho mal. Si llegamos a la comprensión de lo que nos enseñan los sabios de Israel, seguramente cada uno de nosotros va a comprender la vida. Y todo lo que nos venga siempre va a ser para bien. Y cuando vemos esto así, lógicamente, nuestra comprensión de la vida es mucho mejor. Yeshua, nuestro Mashiach, decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Lógicamente, sus enseñanzas reales de Torah es la que nos dan la vida cuando vivimos en ella. ¿En qué? En las enseñanzas de Yeshua. Es decir, el manual de instrucción que forma nuestra vida. Quiero aclarar que nuestros hermanos Yahudim tenían y tienen la Torah. Tienen la Torah escrita y la Torah oral, Torah Sheviktá y Torah Shevialpé. Y ellos tenían claro ese panorama. Sin embargo, sus alajot, sus ponencias rabínicas, sus alteraciones por las diferentes formas de pensamiento de ellos, colocaban como mandamientos sus pensamientos, sus alajot, como mandamientos del Eterno. Y eso es lo incorrecto, según la enseñanza de nuestro rabino Yeshua. Entonces él siempre enseñó que no era así, porque hacía cargoso vivir en ella. Por eso él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso está en Mateo 11:30. Por lo tanto, la interpretación de Torah, aunque ellos tenían en su poder esas dos escrituras, la Torah Sheviktá, la Torah Shevialpé, o sea, la Torah escrita y la Torah oral, al interpretarlas con sus diferentes alajot, con sus diferentes ponencias rabínicas, era lo que hacía que de alguna manera tergiversaran su contenido y por lo tanto ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar según la enseñanza de nuestro rabino. Yeshua. La Torah oral, la rama y la Torah escrita. Pero todas las ramas X que pusieron los rabinos, viene Yeshua las poda para que quede la esencia, la Torah oral y la Torah escrita. Lógicamente, él nos da su salajot también, que tenemos que comprender cuáles eran. Bien, cuando nosotros nos dejamos llevar por el manual de instrucción que el Eterno nos dio, o sea, nuestra sagrada bendita Torah, o sea, la Biblia, debemos de comprender que este manual nos evita mucho sufrimiento, una vez más repito. Y cuando entendemos esto, sufrimos,
y la culpa se la echan al creador. O sea, cuando no entendemos esto, que el manual de la vida es para formar nuestra alma y poder caminar en este mundo con satisfacciones, y no nos dejamos guiar por el manual que el creador ha dejado, entonces viene el sufrimiento a las personas. Y ese sufrimiento de las personas, como no están en el mundo del sexto sentido, apegados al árbol de la vida, y están solamente viviendo en los 5 sentidos, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces cuando no entienden esto, sufren. Y la culpa se le echan al Creador, la culpa se le echan al Eterno. O es más, niegan su existencia porque quieren que todo sea de color de rosa, sin la guía de nuestra Torá. Y ahí la equivocación. Baruch Hashem, abierto, creo que estoy yendo muy rapidito, pero más que todo es porque quiero enseñarles todo lo que el Eterno me dio hoy para darles. Bien, hemos venido enseñando entonces que hay que vivir en función del sexto sentido para comprender la vida, o lo que hemos llamado también la fe por encima de la razón. Y con esta fe tenemos la percepción de que el Creador está en todo y que todo lo que pueda suceder siempre va a ser para bien. Aunque nosotros veámoslo como mal, siempre va a ser para bien. Y lógicamente, cuando vivimos en función de este sexto sentido, nos salimos de los cálculos propios que podamos hacer. Nos salimos de la lógica de este mundo, porque nuestras percepciones en el sexto sentido, o sea, pegados al árbol de la vida, ya no son en función de los 5 sentidos como lo hemos venido enseñando, sino una fe por encima de la razón. Por eso decimos fe por encima de la razón. La dimensión de lo espiritual es la que nos lleva a hacer una vida diferente en este mundo. La realidad es que la vida espiritual es como que viviéramos suspendidos en el éter. Éter se le llama a todo el espacio, ¿verdad? Bien, todo lo que nos rodea. Dicen los científicos que no hay vacíos, todo es éter. Bien. Entonces, cuando nosotros vivimos por la fe, por encima de la razón, en lo espiritual, es como que viviéramos suspendidos en el espacio. Y vemos al mundo desde una perspectiva diferente. Vemos al mundo, les digo, como una forma diferente de ver las cosas, porque hemos salido y hemos vencido las leyes naturales del mundo y vivimos en dimensiones sobrenaturales que nos llevan a comprender lo que es el árbol del bien, lo que es la vida en sí mismo, y nos salimos del mundo del árbol del bien y del mal. Sino solamente cuando nos aferramos al árbol de la vida es cuando llegamos a comprender todo lo que sucede en el mundo. Si ve sufrir usted a una persona X, usted ya sabe que es para su bien, aunque ella diga que no. Si usted ve sufrir a otra persona X, pongámosle que falleció un familiar y está sufriendo, eso, el dolor es para bien, aunque ella diga que no. Pero usted ya lo ve con la fe por encima de la razón, ya lo ve en una dimensión diferente, ya lo ve en un sentido espiritual diferente, ya lo ve en el sexto sentido. Porque el vivir en el árbol de la vida, que es el que está en el jardín del Edén, es lo que nos hace volver a una realidad efectiva. Pues como lo he explicado, el mundo del bien y del mal, o sea, el árbol, el reino del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, es vivir en una ilusión. ¿Por qué? Porque para unos lo que es malo, para otros es bueno. Para otros lo que es bueno es malo para otros. Entonces se vive en una ilusión, en una irrealidad. Cuando experimentamos entonces la dimensión espiritual, pero real, como es, no emocionalmente, porque alguien dice, yo soy bien espiritual, pero es emocionalmente. El verdadero sentido de la espiritualidad es cuando la persona es obediente a los mandamientos, vive de acuerdo a la voluntad del Eterno. Esa es una vida espiritual real, efectiva. Pero cuando la vida espiritual es emocional, entonces esa forma no es la correcta.
sino lo correcto es la espiritual. Y cuando vivimos en lo espiritual, entonces vemos lo maravilloso que es este mundo y entonces logramos la verdad eterna. Dentro de este mundo ya vemos la diferencia, todo es diferente porque encontramos una realidad efectiva, no una ilusión. Cuando sentimos que tenemos un estado espiritual elevado, todos nuestros deseos están unidos al Creador, todos están unidos al Creador. Estamos listos para así aumentar nuestro nivel de comprensión de los mundos celestiales. Nuestro mayor esfuerzo debe de enfocarse en percibir a nuestro Creador para que esté siempre en nuestra alma y todo nuestro ser. Y vivamos realmente en una dimensión diferente. Nuestro Rebbe Yeshua lo dijo que sus discípulos no eran de este mundo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Así debe de vivir el que confía en el Eterno. Estamos en el mundo, pero vemos el mundo de diferente manera. Lo vemos como una oportunidad en todo, sufrimiento, conocimiento, etcétera, etcétera, como una oportunidad para elevar nuestra alma, apegarnos a nuestro Creador. Y cuando partamos de esta dimensión, encontrar las mieles, las delicias de los mundos superiores. Bien, Shalom Alejem, Jabrín, que el Eterno me los bendiga, espero haberme dado a entender y que el cielo siempre esté con ustedes. Shalom Alejem, Shalom Alejem.